Vamos a desarrollar ahora las etapas de la sociología general. Y por ser la ciencia madre de nuestra sociología de la educación, forzosamente incide sobre ella. Tenemos pues que la sociología ha pasado por 3 etapas. La etapa de inicio es la fundación de la sociología. La parte de la consolidación corresponde al academicismo, es decir, la sociología ya fue una ciencia, ya fue reconocida, se metió en las escuelas, academias, universidades. Ese es el academicismo. Luego está la etapa de crisis, que es la etapa actual. Estas mismas etapas se corresponden con 3 tipos de sociologías. Tipos de sociología que tienen una visión distinta de la sociedad, el individuo y su interacción allí dentro. Entonces tenemos las 3 sociologías. La primera sociología la fundó Augusto Comte y es también el fundador luego de la sociología. La segunda sociología su fundador fue Max Weber, que corresponde a la segunda sociología, en la segunda etapa, la etapa de consolidación. Están algunos autores que nosotros vamos a ver, 2 de ellos nada más. En cada una de ellas, excepto en el último, que vamos a ver uno solo. Y en la segunda etapa, la de la consolidación, todos fueron profesores de sociología. Entre ellos estuvo Max Weber, que hizo un cambio de mirada dentro de la sociología. Y finalmente tenemos la tercera sociología, donde aparece Jürgen Habermas, que es un sociólogo muy famoso actualmente y que vamos a ver en qué consiste después esa tercera sociología. Tenemos pues las 3 sociologías. La primera sociología es la sociología del orden social. Es un enfoque sociologista, es decir, macro, toma toda la sociedad. Y dice que la sociedad está por encima del ser humano individual. Entonces, el bienestar social se cumple cuando el orden y el control social son impuestos a los individuos de forma externa. ¿Sí? Entonces, hay muchas maneras de imponer unas o ciertas cosas. Por ejemplo, una es el control social. En control social te hacen hasta tus padres dentro de tu casa. No, o tus vecinos, no pongas la música fuerte. Bueno, el orden y el control social son impuestos a los individuos de forma externa por organismos específicos de la sociedad. La segunda sociología es la sociología de la acción social. El enfoque es más psicologista, más micro. Acá prima el hombre autónomo, que está primero que la sociedad. El sociólogo interpreta las acciones de los individuos, pues éstas dotan un sentido simbólico, subjetivo a la sociedad. Vale decir, yo pienso que mi país es tranquilo y bonito, independientemente de otros avatares. Acá es tranquilo y bonito. Este es mi sentido simbólico o subjetivo que yo pienso de mi país. El bienestar social se cumple cuando el orden y el control social no debe ser impuesto, porque el hombre autónomo es capaz de realizar su potencial completo y de crear por sí mismo un orden social respetando a los demás, porque el orden social verdaderamente humano lo hace el hombre autónomo.
solo cuando está libre de presiones externas. Es lo que opinaba el señor Weber, como vamos a ver. Entonces su enfoque es el primero sociologista, el segundo es psicologista. El primero es macro, el segundo es micro. Tomar al individuo, no a toda la sociedad. Tercera sociología. La tercera sociología es sociología crítica cultural. Corresponde al señor Jürgen Habermas. Hay un enfoque comunicación donde ambos, sociedad e individuos, son importantes. Entonces ahí lo que se dice es, ¿por qué lo macro más que lo micro y lo micro más que lo macro? Los dos son importantes, dice. El bienestar social se cumple cuando el orden y control social está mediado comunicacionalmente en base a valores. Mediado significa se hace a través de la comunicación, pero una comunicación racional en base a valores. La tercera sociología surge de la socialización y la individualización, donde ambas son importantes, no solamente una parte de ella, no lo macro ni lo micro, ambas. La socialización no consiste únicamente en un efecto sistémico automático, sino también en una acción comunicativa. Al fin y al cabo, tus padres y tus maestros tienen que tener una comunicación contigo. Como existe contrariedad de las diferentes expectativas envueltas en la socialización, se genera en el individuo un centro interior, donde él se regula a sí mismo en un comportamiento individualmente imputable. ¿Eso qué significa? Que a lo mejor lo que me dicen mis padres o mis profesores no es que me guste tanto. Entonces yo puedo seguir sus consejos o hacer otra cosa. Entonces yo me regulo a mí mismo de mi centro interior en un comportamiento donde yo soy el factor y yo sé que soy, digamos, individualmente imputable, es decir, que se me impute a mí lo que yo estoy haciendo. Yo soy responsable de mí mismo. Significa eso. Ese es el proceso de individualización. Vamos a ver ahora la etapa de inicio. En la etapa de inicio, vamos a ver primero su contexto. Etapa histórico-cultural de la modernidad. ¿Qué significa la modernidad? La modernidad es una etapa, digamos, sociocultural, social y cultural, histórico-cultural también, que es desde la historiografía anglosajona. Quiero que sepan que es distinta de la francesa. Nosotros tomamos la historiografía francesa. Vamos a ver, la historiografía francesa decía que la Edad Moderna transcurre entre los siglos XIV y XVIII, situando sus comienzos en la caída de Constantinopla, el descubrimiento de América y todas esas cosas, ¿verdad? Y el proceso, el final es cuando viene la Revolución Francesa, donde se inicia la época contemporánea. Pero la historiografía anglosajona no es así. El término edad moderna o época moderna o modernidad hace referencia a un periodo, digamos, muy móvil. No se sabe muy bien dónde está su final o su comienzo exacto. En consecuencia, se ha situado su nacimiento después de más o menos 1600. Y el final de la edad moderna sería, o de la modernidad sería a mediados del siglo XX. Entonces, por eso se dice que en esta etapa de inicio empezó la modernidad. En esa época también existe el iluminismo.
Vale decir, muchos empezaron a escribir porque la ciencia empezó a desarrollarse mucho y los filósofos y científicos empezaron a, em, digamos, machacar muchas cosas como el absolutismo y la religión. Y dijeron, la razón está por encima de la religión y el absolutismo. El iluminismo, digamos que eran gente iluminada, que sabía, porque muchos estuvieron ahí dentro de la corriente esta del iluminismo. Digamos que fue la madre de la Revolución Francesa. Es decir, esas ideas cuajaron en pensadores y en los revolucionarios. Después de la Revolución Francesa vino la democratización y entonces los países ya eran democráticos. República de Francia ya era ahora, ¿no? Ya una monarquía. Y así sucesivamente. Los países americanos se independizaron también. República y república y república por todas partes. Luego empieza también en esa época la revolución industrial. Empieza con la invención de la máquina de vapor en Inglaterra, que cambió totalmente digamos, la industria textil sobre todo. Después muchas otras cosas, la industria ferroviaria, la industria de comunicación en todo. Entonces, ya que había industria, empezaron las migraciones a las ciudades. Después de eso viene también la industrialización, o sea, la producción en masa, y ya no se necesitaba tantos trabajadores porque había muchas máquinas. Y empieza el proletariado y la burguesía en la etapa de inicio. Bueno, vamos a ver en estas etapas, nosotros vamos a ver a dos representantes cada uno. O sea, el material didáctico que yo les di no van a utilizar todos, sino solo en los representantes que se les dice acá. El primero, por supuesto, es el filósofo francés que vivió entre 1798 y 1857, Auguste Comte. Fue el fundador de la sociología, del positivismo y de la primera sociología del orden social. Y fue el primero que la practicó. También tuvo un enfoque positivista. Él fundó el positivismo también. Eso es uno de sus aportes. Si ustedes se acuerdan, por ejemplo, el método científico era propio de las ciencias naturales. Vos traías un agua, hervías y sabías que el agua iba a hervir a 100 grados. Es decir, traías en un laboratorio para experimentar. Entonces, él decía que el enfoque positivo es aplicar el método de las ciencias naturales a las ciencias sociales. Toda vez que los hechos que son repetitivos lo tratemos como hechos objetos, ¿sí? Como objetos lo tenemos que tratar, los hechos repetidos dentro de la sociedad. Entonces él tuvo un enfoque positivista consensual. ¿Qué quiere decir? Que todos estamos de acuerdo en que sea así. Y organicista de la sociedad. ¿Qué quiere decir organicista? La sociedad se comporta como un organismo vivo. Entonces, de esa forma nacieron las leyes de los 3 estadios, que significa estados de desarrollo natural de las sociedades. Hay primeramente un estadio teológico. Todo se explicaba por causas sobrenaturales. Dios, los ángeles, los duendes, lo que fuera. El estadio metafísico empezaron los pensadores. Es la continuación del estadio anterior. Aquí las cosas se explican por ideas abstractas. Nacen las matemáticas, nacen muchas filosofías y eso entonces se explica a través de ciertas ciencias. Pero hay algunas que van más allá de lo físico. La física era digamos, el área donde más se podía tocar lo material. Pero ahora va ya a las ideas mentales.
El estadio positivo es el estadio que él llama científico. Las cosas reales son llamadas positivas por él. Se explican a través del método científico. Entonces así se adquiere el conocimiento según él. Se tiene que experimentar por el método científico. Viene Karl Marx seguidamente, en 1818 a 1883. Fue filósofo, economista y sociólogo alemán. Si para Comte la sociedad era, digamos, muy estática, consensual, para Karl Marx empezó a ver que no hay equilibrio en la sociedad como lo propone Comte, sino hay una visión dialéctica, dos vertientes contrarias, significa dialéctica y conflictiva de la sociedad capitalista e industrial. Fundó el conflictivismo, que es la agrupación de teorías sociológicas que analizan las sociedades desde el punto de vista de la desigualdad, el conflicto y el cambio social. Nada de estas variables aparecía en la primera sociología, la fundada por Comte. La sociedad por Comte nacía, crecía y se diluía, por decirlo así, en forma natural, y todos estaban de acuerdo entre sí. Pero acá el conflicto de clases es la base del cambio social, porque la sociedad no es consensualista. Fundó el socialismo igualitario. Todos somos iguales sin distinción de nada. Y eso vamos a ver después que no es tan cierto. Desde un aspecto siempre somos iguales y desde otro somos diferentes. El conocimiento es fruto de la actividad humana común, no meramente la intelectual, que se fundamenta en el marco de la vida material. Vale decir, prácticamente él dijo que la ciencia, la parte intelectual no es tan importante como el hecho material de la vida, ¿no? El hecho de la actividad humana. Entonces, tenemos que ver que ese conflicto de clases que dijo Marx se inició en las fábricas. Según él, tenía que iniciar en las fábricas, porque él no tenía idea de otra cosa, sino su sociedad era primada por las fábricas. El proletario era de las fábricas, no de la agricultura, no de los bienes y servicios, era de las fábricas. Muy bien, el método de Marx era revisar la historia, y vamos a ver que en la historia no se produce tanto como decía Comte. Muy bien, entonces veamos la etapa de consolidación. Es entre 1940 a 1970 aproximadamente. O sea, ya después verán, 1940 es casi ya más o menos, está finalizando o empezando y finalizando ya la Segunda Guerra Mundial. Entonces la abarca hasta los años 70 aproximadamente. En los años 70 empezó a haber una crisis que le afectó a la sociología, que es una crisis dialéctica entre muchas cosas, y sobre todo entre la modernidad y la posmodernidad. Pero aquí en la etapa de consolidación, antes de que eso ocurra, se consolida la sociología como ciencia. Surgen los primeros científicos sociales denominados sociólogos, y hay una institucionalización académica de la disciplina de la sociología. Veamos sus representantes y los aportes de los mismos. Pero, mientras tanto, la grabación vamos a dejar hasta aquí y luego continuamos
con la misma por cuestiones